Bueno, la primera parte se transmite en la página de Facebook Live y ya la segunda parte nos quedamos nada más los que estamos en la sala de Zoom. El día de hoy los dos momentos van a estar grabados porque uno de los participantes me pidió que le grabáramos la segunda parte también. Bueno, el día de hoy estamos en la segunda sesión del foro Los hijos después de la pandemia. Esta sesión es acerca de la explosión de sintomatologías que está ocurriendo actualmente en la infancia, ¿no? Y que está, desde mi perspectiva, correlacionada con las nuevas formas de crianza. Voy a iniciar con la parte, digamos, expositiva. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, porque sí es un tema bien interesante y bien complejo. Y muy debatible también. Hay muchos puntos de vista. Ok, entonces vamos a empezar. El foro es Los hijos después de la pandemia. Listo. En una pequeña revisión, este foro tiene 4 sesiones y en cada una se abordan 4 perspectivas de análisis diferentes. Una es la de la sesión pasada, que son las nuevas formas de crianza. La sesión de hoy, la explosión de sintomatologías. La tercera sesión, que será el lunes que entra, que es la falta y la frustración como estructurantes del deseo, y que de alguna manera pretende esta sesión darle un sentido a lo que hemos venido hablando en la anterior y de lo que hablaremos hoy. Y la cuarta sesión, que es ya como la parte pragmática, los efectos de la pandemia y acciones para un nuevo camino. Hace 8 días hablamos de las nuevas formas de crianza. Les recuerdo también que la parte, no quiero decir teórica, pero la parte expositiva, el peso no la saqué de un autor o de otra investigación, tiene que ver con mi experiencia propia y conclusiones a las que arriba uno en este camino del compartimiento con las familias y con los niños y jóvenes del acto educativo y los docentes, ¿no? Entonces rápidamente recapitulamos. Bueno, la primera característica es la edad de los padres. Son padres con más años que los de antes. La segunda tiene que ver con la conciencia y el deseo. Los voy a mencionar rápido con las expectativas parentales, la sobreinformación y la autoridad como ejercicio de la responsabilidad del adulto en la relación parental. Si alguien tiene inquietud de profundizar en esto, está la grabación en la página del Facebook de esta sesión y también en el canal de YouTube. Está ahí la parte expositiva del lunes anterior. Vamos a ir a lo de hoy, para que no se nos vaya mucho tiempo en esto. Ok, explosión de sintomatologías. Les decía yo, desde mi perspectiva, está correlacionado con las nuevas formas de crianza. Derivado de lo que estuvimos conversando la sesión anterior, en estas nuevas formas de crianza, se desprenden algunas características, ya no de los padres, como fue lo que analizamos la sesión anterior, sino de la crianza en sí misma. Y hay 2 cosas relevantes que se van a vincular con el tema de hoy. Uno es, que sí lo platicamos la sesión anterior, la autoridad delegada. Esto que comentábamos con respecto a cómo hoy día con una enorme facilidad delegamos en los hijos la toma de decisiones de la vida cotidiana. Esas decisiones que suelen ser aparentemente pequeñas, pero que llenan nuestros días y nos
nos van agobiando. Desde le doy esas vitaminas o no se las doy, que se ponga el suéter o que no se lo ponga, que sí se coma toda la comida o que no se la coma, si le tengo que enseñar a tender la cama, lavar los trastes, barrer la casa o no lo tengo que hacer. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la forma en que voy a establecer mi, eh, mi particularidad en la crianza de mis hijos, ¿no? Yo creo, y lo anoté por aquí esta vez, que generaciones atrás de papás, va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero no importa, sí lo creo, tenían un apego más importante a la fe. Esta idea de que pues Dios decide, ¿no? A final de cuentas, y dejarle los hijos a la buena de Dios en el verdadero sentido de lo que eso significaba, tenía toda una repercusión en la manera en que se criaba a los hijos. Hoy día tenemos las generaciones de papás somos mucho más ego y más narcisistas y somos también fruto de un devenir social que rompió con todas las certezas, ¿no? Generaciones atrás de las generaciones de papás actuales tenían más certeza en su vida, empezando por la fe. Y nosotros somos generaciones donde se empezó a romper la certeza, ¿no? Lo que hoy era una verdad, mañana ya no lo era, lo que hoy era noticia, mañana era una mentira o era diferente. Y también estamos muchos criados desde el cuestionamiento a la fe, a la religión, ¿no? Y entonces crecimos, cuando uno no tiene un poder más superior a uno mismo, pues uno se vuelve ese poder. Y somos padres muy omnipotentes. Y esta omnipotencia nos hace temblar de miedo cada vez que hay que tomar una decisión, porque es como si mis decisiones fueran a atravesar por completo la historia y la emocionalidad de nuestros hijos. Claro que sí, pero no por delegarles a ellos el sí o el no, tiene menos impacto, ¿no? Esto es una característica importante. Esto va de un lado. Hacia el otro, me gusta mucho pensar en esta idea del poder panóptico, ¿no? Que es una inicial propuesta en un libro de un autor que se llama Bentham, y un inglés, un pensador inglés, que es el padre del utilitarismo, de esta forma social que tiene que ver con el placer y lo bueno. Y bueno, él entre sus propuestas, no me voy a desviar mucho, hablaba de una arquitectura carcelaria que estaba hecha de tal forma que era posible a través de un solo orificio, ventana, espacio, tener una visión completa de todo. Pero lo más interesante era no tanto el estar vigilando al que estaba encarcelado, sino que ese encarcelado se supiera sometido a este poder panóptico. Y eso ejerce toda una presión sobre el individuo, lo que antes, pues también se supone que hacía Dios de alguna manera al estar ahí, ¿no? Pero hay un Dios que todo lo mira. Este fue en 1791, 2 siglos después, 2 centurias después, Foucault, uno de los filósofos más interesantes que ha dado esta era, él habla sobre el panoptismo en un libro que se llama Vigilar y Castigar. Y lo que él dice es que el panoptismo al final de cuentas se puede convertir en una forma de gobernar y en una forma de establecer, de definir, perdón, las relaciones de poder. Fíjense en estas dos cosas que les acabo de decir. La autoridad, la toma de decisiones cotidiana, que a mí me genera incertidumbre, se la dejo a los hijos. Pero genero y construyo en casa un poder panóptico, donde yo tengo absoluto control y conocimiento de todo lo que pasa con los hijos, y ellos lo saben. Por más que traten de esconderse, yo sé lo que está pasando. Y si no, encuentro la forma de averiguar.
De alguna manera estas dos van a converger en algo que se termina convirtiendo en una sobreatención en los hijos. Y esta sobreatención en los hijos, quizá antes se derivaba en papás que te, que te decían, es que, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Trae un rasponcito acá, es que dice que Mengano lo molesta, metidos en esas minucias de la vida de los hijos. Hoy día está agarrando un giro bien distinto y bien fuerte. Hay una búsqueda, pues hay búsqueda, encuentro, interpretación de síntomas. Hoy los papás llegan a las escuelas a decirte, creo que mi hijo tiene problemas de atención, de hiperactividad, de impulsividad, de dislexia, ¿no? Hablábamos de la sobreinformación, va derivando en una conjugada, perdón, con la sobreatención, va derivando en esta búsqueda, en este encuentro y en la interpretación de cosas, pues actitudes, situaciones de los hijos como síntomas. Y entonces empiezan a suceder algunas cuestiones. En los niños más pequeños encontramos problemas de lenguaje especialmente referidos a la pronunciación. En más grandes, trastorno por déficit de atención, también en pequeños, trastorno del espectro autista grado 1, ansiedad, depresión. Estas últimas sobre todo en la adolescencia. Vamos a ver cada una rápidamente. Problemas de lenguaje especialmente referidos a la pronunciación. Es muy curioso esto evidentemente está predominando mucho más en la edad preescolar, aunque se está extendiendo hacia los primeros grados de la primaria. Esta me permite plantear también algo muy importante. Los papás empiezan a identificar, muchas veces no son ellos, es la familia o la gente alrededor. Estos problemas de lenguaje, fíjense, no son problemas de lenguaje, hay una deficiencia en la pronunciación, pero el discurso de los niños, cuando tú logras entender lo que te está diciendo un niño de 3 años, no puedes creerlo. La estructura de lo que está diciendo y la profundidad de las ideas que está planteando. Son chicos acostumbrados a argumentar con adultos, pero su pronunciación es muy deficiente. Sin embargo, la familia empieza, o los propios papás, a preocuparse por la calidad de la pronunciación y la comienzan a enfocar de más y de pronto hay ahorita hay un montón de gente especializada en el lenguaje y teorías y caminos y enfoques de los trastornos del lenguaje, ¿no? Y entonces tú tienes una característica que aquí le puse síntoma en tu hijo y en el momento en que empiezas a ir de taller, de terapia en terapia, de especialista en especialista, hay un riesgo de convertir esto que tú consideras un síntoma en una patología. Ahora, muchas veces sí puede ser un síntoma, pero un síntoma es la expresión de algo que está aconteciendo adentro de la persona y que no está pudiendo manejar. Y la persona construye el síntoma para poder transitar por la situación. Si tú te quedas con el síntoma y no ves la causa, el síntoma lo conviertes en una patología. Y un niño que no tenía problemas de lenguaje, que quizá tenía mucha angustia, o un niño que lo que le faltaba era socializar con otros niños que no le entienden para depurar su lenguaje, de pronto se convierte en un niño con un problema de lenguaje. Eso es bien importante. Y lo vamos a ver en otras situaciones. En esta cuestión hace falta mucho hacer una revisión de estándares con los cuales se catalogan los problemas de lenguaje hoy, en la actualidad. Y también considero que es importante una vinculación de las perspectivas médicas cuando hace el especialista, ¿no?, de lenguaje
con la psicosocial, con la que es capaz de mirar todo un acontecer desde la construcción de las familias actuales, la sociedad actual y su derivación. Por ejemplo, las formas de esta nueva lactancia extendida, ¿no? Por ahí hay quien dice que eso también puede estar acompañando una adquisición más lenta en la claridad del lenguaje, en la pronunciación. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Que, a ver, este está de súper moda, ¿no? Y yo creo que varios pasaríamos con 10 por este trastorno. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un conjunto de síntomas que tienen que ver con la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Son las tres características. Cuando alguien es muy distraído, no se puede estar quieto y no controla sus impulsos. Eso es el trastorno por déficit. Eso es lo que vemos nosotros. Lo que todo mundo anda buscando ahorita es la etiología, el origen. Y no hay acuerdos. Y esto es algo que es importantísimo difundir. Desde lo médico hay toda una evidencia de un funcionamiento, especialmente en el lóbulo prefrontal, distinta y en la producción de dopamina, ¿no? Y en el sistema límbico. Ahí van encontrando. ¿Qué produce que un cerebro tenga estas alteraciones? Es lo que no está claro. Ok, si un cerebro tiene estas alteraciones, pasan estos síntomas que decíamos. Pero ¿qué produce esas alteraciones? No sabemos. Puede ser genética, puede ser epigenético, que hoy día se está estudiando cómo el ambiente puede alterar la manifestación o la inhibición de genes, ¿no? Por eso los gemelos no tienen siempre el mismo carácter o el mismo temperamento, ¿no? O los mismos incluso rasgos cuando son separados. Desde un modelo psicodinámico hay toda una explicación para el TDAH. Desde un modelo humanista podríamos encontrar también una explicación. ¿Cómo es que el cerebro termina funcionando de esta manera? Se sabe, por ejemplo, que un niño muy maltratado, cuando un niño sufre mucha violencia, el cerebro sufre alteraciones fisiológicas. Bueno, ¿qué detona el TDAH? Todavía no hay acuerdo. Las personas especialistas en TDAH tendrían que aclarar que son especialistas en una perspectiva del TDAH. Súper importante esto. Desde mi perspectiva y desde que está construida a partir de la vida en las escuelas y en la convivencia y en el trabajo con niños y con familias, encontramos que una cuestión que está en todos estos casos es la ansiedad, que tiene que ver con esto que decíamos de los responsables de las decisiones. Y fíjense algo muy interesante. Por un lado son responsables de tomar las decisiones, decíamos, ¿no? Se las delegamos. Pero por otro lado, esto que hablábamos del poder panóptico, al final inutilización. No confiamos en nuestros hijos como nuestros padres o los padres de nuestros padres confiaron en los suyos. No los dejamos hacer una infinidad de cosas por temor nuestro, a que se pierdan, a que no sepan, a que se los roben, etc. Entonces tenemos un encuentro dejamos que ellos asuman y decidan muchas cosas y por otro lado no les permitimos desarrollarse en la autonomía real. En la sesión pasada platicábamos de los hermanos chiquitos, cómo se van habilitando en la vida, ¿no? Mientras más chiquitos son las familias numerosas, porque menos cuidados tienen, ¿no? Pero ahí se conjuntan dos cosas. Estos hermanitos, o en las familias donde sí se les deja a los hijos crecer con más libertad, se hacen responsables de muchas decisiones, pero también están sueltos para saber hacerse útiles, para saber
tenía un amigo que decía, es que es más listo que el hambre, ¿no? Para sacar esa audacia, esa astucia, ¿no? Y nosotros no. Les sueltas lo que a ti te causa angustia para que ellos decidan, pero por otro lado no les permites vivir porque también te causa angustia. Y estos chicos están entre estas dos posiciones. Eso genera una ansiedad y una angustia terrible. ¿Y en cómo se manifiesta? Demasiado movimiento, distracción. Oye, si yo tengo, por ejemplo, hace 8 días, que era nuestra primera conversación, está uno nervioso, está uno ansioso y entonces no me concentro igual en mis cosas, ¿no? Lavo mal los trastes o se me olvida tal cosa. O... Bueno, un chico que tiene esto en la cabeza, pues obviamente está distraído e irritable, ¿no? No todos los chicos, pero sí muchos. Cada persona es distinta y hay quien con estrés reacciona distrayéndose, hay quien reacciona con irritabilidad, hay quien reacciona con movimiento y hay quien reacciona con todo. Es importante entonces, antes, yo creo, que de medicar a un chico con TDAH, habría que redefinir el ejercicio de la autoridad en casa, la toma de decisiones y los ámbitos, los espacios para la autonomía. Eso es conmigo, como papá, como mamá. Ir abriendo espacio aunque me cause miedo, ¿no? Y algo que es relevante, es el abandono de la culpa como criterio para la toma de decisiones o para el ejercicio de la autoridad. Abandonemos la culpa, está vinculadísima al narcisismo, al egocentrismo, a esta omnipotencia. No somos omnipotentes. El COVID lo demostró de una manera maravillosa. Por más que se cuidaron unos y por poco que se cuidaron otros, el COVID entró donde tenía que entrar y no entró donde no iba a entrar. No somos omnipotentes. Y es importante entenderlo porque eso también nos va a generar menos culpa y menor cantidad de culpa me va a permitir asumir más mi responsabilidad y eso va a permitir que mis hijos crezcan eh, con menos ansiedad y angustia. Vamos al tercero de estos, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, 5 minutitos más. Trastorno del espectro autista grado 1. Si ustedes supieran la cantidad de niños que están llegando a las escuelas con trastorno del espectro autista grado 1 y comorbilidad con TDAH, ¿no? Para variar, pero bueno. ¿Qué pasa con esta situación? ¿De veras hay tanto niño autista hoy día? ¿Y antes no los veíamos? Desde mi perspectiva, lo que está ocurriendo y tiene un rato, ya va como una década o dos, es que están identificándose patrones de comportamiento contemporáneos, diferentes, cada vez con más frecuencia. Uno platica con papás a los que les han dicho que su hijo es autista grado 1 y encuentras muchas características. Olvídenlo de caminar de puntitas y los movimientos como el aleteo, olviden esa parte. Eso ya es como muy de libro, pero yo creo que ni los médicos encuentran enfermedades tan de libro, ¿no? Seguro sí hay, pero no me refiero a eso. Me refiero a que si no habla a determinada edad, que si no mira si no fija la vista, que si no parece que no escucha, que no le gusta jugar con los juguetes, que no se relaciona con los otros, autismo. Pero como no parece tan ido, entonces autismo grado 1. Y se olvidan de algo súper importante. En el autismo no hay vínculo. Una estructura autística está encerrada en sí misma. Se, por eso no hay un otro con el cual hacer un intercambio o vincularse. El autismo implica esto. Y si ustedes analizan la mayoría de los casos que se diagnostican con TEA grado 1, sí hay vínculo. A lo mejor el chico no habla, pero con una mirada te entiendes, pero se acerca, hasta te destruye en un momento en que se enoja. Hay vínculo.
no están solos en su universo. Esto sería determinante para no colocar el diagnóstico de espectro autista grado 1 a los chicos que reúnen las otras características, ¿no? La espera y sus determinantes. Esto es bien bonito, pero igual lo dejamos para otra ocasión que hablemos de puro autismo, si quieren. Porque hay muchos análisis muy interesantes relacionados con cómo la espera en el embarazo. Cuando una pareja sabe que va a tener un hijo, todo lo que implica y todo lo que determina en los hijos que nacen. Ya desde antes de nacer está determinadas muchas cosas en esa espera. Esto es súper interesante. Y la escuela como institución anquilosada. Las escuelas ya nos quedamos, nos están rebasando estas nuevas generaciones. Tenemos que movernos, pero esto lo dejamos para otra ocasión. Recomendación, observar nuestras formas de existir, la crianza, propiedad. ¿Qué tanto nuestros hijos están en el espectro autista? ¿Y qué tanto nuestras formas de nosotros como adultos de existir, de vincularnos, y por ende de criar, están generando ciertas características, ¿no? La pandemia fue otro ejemplo cuando muchos de nosotros decíamos que qué agradable era no tener que salir a la calle y hablar con nadie, ¿no? Y nuestros hijos son autistas. Ok, última. Ahí quedaba. Esto es nada más para recordar, vimos estas tres y ansiedad y depresión están mucho más, bueno, ansiedad tiene que ver con todos los otros y depresión está mucho más vinculado a adolescencia, con la adolescencia y sí con la cuestión social más y con destape de cosas que quedaron inconclusas en la primera etapa de la vida, pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar de compartir pantalla y en este momento vamos a concluir la transmisión por Facebook Live. Les recordamos que si quieren participar en el foro, hay que enviar un WhatsApp al número que está en la publicación y, y bueno, también más tarde se puede ver en nuestro canal de YouTube. Entonces vamos a concluir la transmisión de Facebook Live. Hasta luego a todos los de Facebook. Y voy a parar esta grabación